Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy interesante, muy importante en estos momentos para todos nosotros, que es sobre el teletrabajo. Esta nueva forma, bueno, que ya existía desde hace muchos años, pero ahora con el coronavirus entramos todos de manera inmediata en el teletrabajo, pero ignoramos la dinámica que se venía siguiendo con anterioridad, qué empresas ya estaban inmersas en Venezuela en el tema del teletrabajo, qué profesiones, y para eso he invitado a una especialista que tiene muchos años trabajando este tema, la licenciada Desiree Izaguirre, que es CEO fundadora de una empresa denominada Profesional Virtual, y es asesor y conferencista en el tema de teletrabajo y asistentes virtuales. Entonces, no se despeguen, es un tema muy interesante. Los invito a suscribirse al canal, a hacer los comentarios sobre este programa y, bueno, adentrarnos en este mundo digital laboral. Bienvenida, Desiree, un gusto tenerte en Código Inmobiliario y te hago la primera pregunta: ¿cómo podemos definir el teletrabajo y qué clases de teletrabajo existen en la actualidad? Sí, bueno, Roberto, gracias ante todo por la invitación al programa. Encantada, un placer estar acá. Y bueno, vamos a iniciar definiendo qué es el teletrabajo. El teletrabajo es simplemente trabajo a distancia o remoto. Es decir, desde un lugar distinto a donde se encuentra el empleador o el contratante, es decir, quien recibe el servicio. Y para ello nos valemos de la tecnología. En este caso, desde la existencia del Internet, se comenzaron a dar de alguna manera u otra oportunidades a nivel de teletrabajo y bueno, con todas las tecnologías que existen hoy día de streaming, de mensajería instantánea, pues obviamente esto ha ayudado a que el teletrabajo se facilite y se difunda a nivel global. En cuanto a las clases de teletrabajo, eso es importantísimo tenerlo claro y definirlo porque genera muchísima confusión. Existen dos tipos o clases principales de teletrabajo. Una es el teletrabajo autónomo, que es realizado por un teletrabajador que lo hace de forma independiente, de ahí el término autónomo, como contratista, y sin generar ningún tipo de relación laboral formal con su contratante. Y por otro lado está el teletrabajo bajo relación de dependencia, que se da entre una empresa que por política, por interés o porque se ve obligada, contrata teletrabajadores o pasa parte o toda su nómina a la modalidad de teletrabajo, como vemos que está ocurriendo ahorita a raíz de la pandemia del COVID-19. Excelente. ¿Cuáles son las cifras del teletrabajo a nivel mundial, Desiree? Sí, bueno, hay unas cifras muy interesantes del último reporte de la revista Forbes de Work from Home 2020, Trabajo desde Casa 2020. Ellos hacen un reporte anual acerca de el teletrabajo y el de este año, que fue en enero, mostraba una cifra de crecimiento en el teletrabajo en los últimos 12 años del 159%. Es decir, que el teletrabajo ha mostrado una tendencia hacia el crecimiento en un 159% en los últimos 12 años, 91% en los últimos 10 años y 44% en los últimos 5 años. Es decir, es algo que va, una tendencia que va en aumento constante el tema del teletrabajo, y esto estamos hablando a nivel global, un reporte que salió en enero de 2020, mucho antes de toda esta situación del COVID-19, que obviamente ha acelerado aún más de manera forzosa la implementación. Desiree, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema para el teletrabajador? Sí, bueno, para el teletrabajador están las ventajas obvias de las que muchos ya están hablando porque se están dando cuenta.
un incremento en la productividad es uno de ellos. Esto es interesante porque los defensores del teletrabajo siempre habíamos estado insistiendo en que el teletrabajo incide en un aumento de la productividad en el trabajador, teletrabajador en este caso, pero no había un estudio hecho a escala global que pudiera comprobar esta afirmación porque no había una implementación global del teletrabajo. Ahora, a raíz del COVID-19, pues ya al verse obligada la mayor parte de las personas a teletrabajar, pues ya se han hecho estudios reales que comprueban un aumento en la productividad. Entonces, eso es un punto importante. La flexibilidad. El teletrabajador puede repartir mejor su tiempo, distribuir mejor su tiempo y puede, por tanto, tener un mayor balance vida personal, vida laboral. Puede pasar más tiempo con sus hijos, dedicarle más tiempo a sus hijos, puede dedicarle más tiempo a sus amistades y sobre todo puede dedicarle más tiempo a su crecimiento personal, cosa importantísima porque eso va a incidir en la calidad de su trabajo. Pero también está un tema bien importante del cual no se habla mucho y es el ahorro. ¿Ok? Se han hecho estudios, de hecho este mismo reporte al cual hago referencia de la revista Forbes, el reporte Work from Home In, y cada año varía, Work from Home In 2019, 2020, el último, el del 2020, hablaba acerca de cifras que presenta una empresa llamada Flex Jobs, que habla acerca de cifras interesantes, un promedio de ahorro de unos $4,000 al año en los teletrabajadores. Claro, estamos hablando de otros países, otras realidades, obviamente, pero algunos ítems en los cuales el teletrabajador ahorra es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lavandería, porque ya no requiere tanto servicio de tintorería o lavandería como lo conocemos en Venezuela, tintorería. No gasta en almuerzos en la calle, almuerzos en restaurantes, en otros sitios, no gasta en café fuera de la casa porque obviamente todo esto lo consume en su hogar y el mantenimiento del vehículo que es bastante costoso, bueno, la gasolina también, que de pronto para Pequeño nosotros en detalle, Venezuela. pequeño detalle para la Sí, actualidad. pequeñísimo detalle. Quizás antes para nosotros en Venezuela ese tema, bueno, no le prestábamos mucha atención, pero los precios de la gasolina pues son costosos, suelen ser costosos, y el teletrabajador al no tener que trasladarse pues ahorra también en este tema. Entonces son muchas las ventajas que presenta el teletrabajo para el teletrabajador. ¿Y las desventajas? ¿Qué desventaja verías decir en teletrabajar? Ok. Bueno, la mayor desventaja, Roberto, es el aislamiento. No todo el mundo sabe manejarlo y por eso es importante destacar también que no toda persona es apta para teletrabajar. Tenía una conversación en estos días con algunas personas de una cámara de comercio vía remota y estábamos hablando sobre eso, que es importante también dejar claro que el teletrabajo no es ideal para todo tipo de personas. Entonces, hay personas que por su naturaleza, por su personalidad, necesitan ese contacto humano porque al ponerlas a teletrabajar se van a deprimir y entonces todas esas ventajas se van a convertir en desventajas, se van a aislar, volver menos productivos, no van a saber gestionar el tiempo, simplemente porque son personas que no están acostumbrados a manejar sus relaciones de esta forma remota. Entonces, el aislamiento puede ser un problema bastante fuerte. ¿Cómo contrarrestar esto? Bueno, tener grupos donde puedas compartir con colegas, por ejemplo, donde puedas hacer preguntas, grupos cerrados y sistemas de comunicación dentro de la empresa, en el caso de que sea teletrabajador bajo relación de dependencia, y en el caso del teletrabajador autónomo, unirse a grupos, asociaciones que reúnan a freelancers, que reúnan asistentes virtuales, que reúnan a teletrabajadores, para poder tener de alguna manera ese contacto, de poder hacer una pregunta, de poder hacer un comentario
comentario, de poder hacer una descarga emocional inclusive cuando estás teniendo un mal día, ¿no? Hablar Entonces, mal del bueno, jefe, por lo menos. perdón. Hablar mal del jefe virtualmente. Hablar mal del jefe, bueno, eso no es tan recomendable porque Queda todo lo grabado, que se queda dice. grabado. Sí, todo lo que se dice en las redes sociales queda grabado. No es como Las Vegas, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en las redes sociales se queda en YouTube, se queda en... Pero bueno, la otra desventaja es que puedes tener mayores distracciones. Entonces, está el vecino que toca la puerta, está el familiar que no entiende que estás teletrabajando, que estás trabajando y te dice, bueno, mira, aprovechando que estás en el computador, búscame algo que quiero comprar tal cosa, o aprovechando que estás en las redes sociales, revisa esto. Entonces, puede haber una mayor tendencia a la distracción. Siempre digo que a la ropa sucia le salen patitas y manitos y nos empieza a llamar. Entonces, si no estás bien organizado, está muy latente la tentación de que, bueno, es un momentico, me paro y meto una carga en la lavadora, pero eso interrumpe y eso te genera distracción y eso te vuelve más productivo en vez de volverte menos productivo en vez de volverte más productivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Una pregunta, es decir, en esos sistemas, bueno, ya hablo de empresas transnacionales donde hay teletrabajadores, ¿se cuenta la cantidad de horas que tú estás frente a la pantalla? ¿Hay una forma en que el contratante o la empresa controla al trabajador? O sea, las horas que le dedica. ¿Eso existe o...? Sí, bueno, la palabra control no aplica mucho en el teletrabajo, ¿no? Se trata más bien de un liderazgo efectivo. Y para tener ese liderazgo efectivo, sí, hay que tener plataformas y hay muchas. Y es bien interesante porque muchos empresarios se asustan y creen que ahora van a tener que hacer una gran inversión en infraestructura, en plataformas en lo digital, plataformas en la nube. Y ahorita es el momento en el que van a venir muchas ofertas de plataformas que quizás puedan ser muy costosas para el pequeño empresario cuando hay opciones totalmente gratis. Y a través de esas plataformas sí hay que controlar, no controlar, sino hay que estar supervisando lo que es el tiempo que el teletrabajador le dedica a cada tarea, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mide la realización del trabajo de esta manera, ¿no? Primero, a través del cumplimiento de tareas y proyectos. Y esas tareas y proyectos se traducen en horas dedicadas, que esas horas no es igual a horario. Es Okay. decir, un proyecto para poder terminar se puede requerir de 20 horas, por poner un ejemplo. La persona clave dentro de cualquier organización, el que se va a volver clave ahorita, es el especialista en gestión de proyectos. Entonces, esta persona va a estar pendiente a través de una plataforma especializada, repito, hay muchas gratuitas, va a estar pendiente de qué le corresponde hacer a cada miembro del equipo dentro del esquema global del proyecto para que el proyecto se lleve a cabo en tanto tiempo y se cumpla con una fecha de entrega. Entonces, en función de eso, pues se le asignan horas de trabajo a cada miembro del equipo para cumplir cada una de sus funciones y cada una de las tareas que forman parte de ese proyecto. Y el gestor de proyectos va a estar encargado de que en caso de que un trabajador tiene problemas con el cumplimiento de una fecha y el cumplimiento de esa fecha, de esa tarea, va a afectar el proyecto en su globalidad, pues entonces buscar mecanismos de o sustituir a esta persona, buscar otra persona que lo haga o extender el plazo, mantener informado a la empresa o al cliente, etcétera. Pero sí, el tema de las horas, no horario, es importante, ¿no? Porque digo horas y no horario, porque ahí hay mucha flexibilidad, siempre y cuando la persona, el trabajador, cumpla con las fechas de entrega y con la cantidad de horas que debe dedicar,
no importa cuándo lo haga, no importa si ese día tuvo un problema y no pudo estar a las 9 de la mañana, no importa. Puede hacerlo a las 10 de la noche porque esa fue la hora en que, bueno, por X circunstancia puntual, tuvo que hacer otras cosas, resolver y a esa hora lo va a hacer. Lo importante es que quede hecho y que quede bien hecho. Muy bien. Y desde el punto, ahora vamos del otro punto de vista del contratante, del empleador, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de este sistema remoto? Ok, bueno, si vamos a hablar desde el punto de vista del contratante o el empleador, tenemos que hacer una diferenciación en primer lugar. Si estamos hablando de un empleador, es porque está trabajando con empleados vía remota, ¿ok? En este caso, los beneficios para el empleador de un trabajador remoto o teletrabajador son, en primer lugar, disminución de costos relacionados a ausentismos. Los costos relacionados a ausentismo, porque el trabajador no se pudo trasladar a la oficina, porque el trabajador se enfermó y eso le impidió ir a su lugar de trabajo, porque el trabajador tuvo un problema familiar, son costos altos y cualquier empresario puede dar fe de que es así. Estos costos se disminuyen significativamente con el teletrabajo, porque el trabajador pues no tiene que trasladarse. Normalmente, inclusive si es una enfermedad muy leve, por ejemplo, amaneció resfriado, pues de pronto en lo que se sienta mejor puede dedicar unas horas al trabajo porque no tiene que trasladarse, nuevamente repito, y puede gestionar mejor su vida familiar de modo que cualquier problema que tenga pues no incida en el cumplimiento de... Desiree, te iba a preguntar, ¿hay venezolanos teletrabajando desde Venezuela para otros países, para empresas en el extranjero? Sí, sí, totalmente. Conozco varios a nivel personal y además, bueno, es natural que los haya porque hay muchas empresas que desde hace años contratan teletrabajadores independientemente de su ubicación. Al principio hacía referencia de un informe que para mí es importantísimo en materia de teletrabajo, el informe anual de Forbes de Work from Home, Work Remote, y en ese informe pues se habla acerca del top 100 de las empresas que contratan teletrabajadores. Entonces hay todo tipo de empresas en las cuales cualquier profesional puede ir al sitio web, ver qué vacantes tienen abiertas y aplicar. Y el proceso es como aplicar a cualquier empleo en cualquier empresa de forma no remota, solo que se da todo vía online. Se hace un proceso de selección con base en el resumen curricular. Luego, si la persona es seleccionada o preseleccionada, pues se genera un proceso de entrevista donde todo es virtual y finalmente, si se llega a un acuerdo, pues se contrata a esa persona y la persona es un empleado de una empresa extranjera que puede ser muy grande y lo hace bajo la modalidad de teletrabajo. Personalmente, recientemente mantuve comunicación con un venezolano que trabaja para Yoast. Yoast es una empresa que se dedica al tema de posicionamiento SEO para sitios web. Eh, diseñados con la tecnología de WordPress, ¿no? Entonces, bueno, como ese caso, hay otros también que quizás están por ahí calladitos, trabajando y las personas creen, bueno, pero esta persona de dónde saca dinero, es un vago o se dedica a actividades ilícitas porque todo el tiempo está en la casa, pero tiene un estilo de vida bastante bueno. Probablemente esta persona no es que esté en actividades ilícitas, sino que trabaja para una empresa que contrata teletrabajadores. Y esto es algo que desde hace años es una posibilidad. Lo que pasa es que pues no, muchos no la habían contemplado. Así que si usted está interesado, en la audiencia, la persona que está viendo esta entrevista, está interesado en ser contratado como empleado para una empresa fuera del país, es totalmente posible si cuenta, por supuesto, con la experiencia
y con los conocimientos y con los estudios necesarios para el cargo requerido. Basta con hacer una simple búsqueda en Google. Ese artículo que si podemos me gustaría que incluyamos el link bajo el video para que lo Por tengan ahí a favor. la mano. En ese artículo ustedes hacen clic, está en inglés, pero perfectamente utilizan el traductor de Google y pueden ver ahí la lista del top 100 de empresas. Se van al sitio web de cada una de esas empresas y ven para qué tipo de trabajos aplicar, ¿no? Según su experiencia, según su currículum, ¿no? Ahora bien, en Profesional Virtual sí publicamos muchísima información en el blog de carácter orientativo para personas que buscan teletrabajo, que quieren teletrabajar. Pueden ir al sitio web de Profesional Virtual y a investigar en el blog, al igual que pueden hacer una simple investigación en Google. Es cuestión de abrir un poquito la mente. Uh-huh. Desiree, ¿y ustedes desde Profesional Virtual asesoran empresas para implementar el teletrabajo? Sí, uno de los puntos fuertes con los que trabajo yo personalmente es la asesoría a todo tipo de pequeñas y medianas empresas, a ese empresario que quizás simplemente tiene 5 trabajadores, es algo muy pequeño, o aquel emprendedor que está iniciándose y que tiene interés en implementar el teletrabajo, pues le puedo ayudar asesorándole en cuanto a sistemas y procedimientos, cambios culturales que tiene que haber en la organización y tecnologías a implementar. Te quería preguntar, ¿cuáles son los consejos que tú nos das para hacer un teletrabajo eficiente? Sí, bueno, yo en primer lugar comenzaría por hablar de la autogestión. He notado que últimamente se habla mucho acerca de la gestión del tiempo. Aprende a gestionar tu tiempo, gestiona bien tu tiempo. Yo también lo hice en una época, por cierto, hablar de la gestión de tiempo. Pero con el tiempo he llegado a comprender como teletrabajadora e impulsora, promotora del teletrabajo y también capacitando a otras personas en el teletrabajo, he llegado a comprender que el tiempo no la gestión de tiempo es un mito, ¿ok? Simplemente la gestión de tiempo es un mito. ¿Por qué? Porque el tiempo no te pertenece y no lo puedes controlar. Entonces, ¿cómo tú gestionas algo que no te pertenece y que no puedes controlar? Entonces, ahí tienes que hacer un cambio en el enfoque o la manera como lo estás viendo. Lo que tienes que gestionar es a ti mismo. Entonces, aprender a gestionarte a ti mismo. Y eso implica una buena administración del tiempo. Y eso implica también un cambio de paradigmas, porque el teletrabajo pues es algo relativamente nuevo, al igual que el tema de Internet. Bueno, para muchos de nosotros que no somos de la generación de los millennials ni de los centennials, pues el Internet ha sido algo que no fue parte de nuestra vida desde que nacimos. Entonces, así como el Internet no ha sido parte de nuestra vida desde que nacimos, tampoco lo ha sido el teletrabajo. Entonces, en ese sentido, venimos con una mentalidad de empleado, donde estamos acostumbrados además que sea el empleador el que decida qué hacemos y cómo distribuimos nuestro tiempo, horario de entrada, horario de salida, en qué momento tomas las vacaciones, cuándo las puedes tomar, cuándo no las puedes tomar, en qué momento tienes receso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezas a trabajar por cuenta propia, lo primero que tienes que aprender es la autogestión y dentro de la autogestión, la administración efectiva del tiempo. Sería mejor aplicar el criterio, por ejemplo, diario de hacer determinadas tareas y no fijarme a un horario, sino, mira, mis tareas para el día de hoy son estas, y así evoluciono y sin importar cuántas horas estoy o si interrumpo la jornada. Sería eso más o menos la forma de trabajar, deciré. Yo recomiendo organizar el tiempo en bloques.
Ok, y de hecho, bueno, eso no lo recomiendo yo únicamente, es una técnica que existe desde hace varios años, la organización del tiempo en bloques. Entonces, hay que aprender a visualizar el tiempo de esa manera, en bloques, ¿no? Pero también tener en cuenta que tú tienes distintas dimensiones como persona. Entonces, tienes la parte personal, por ejemplo, y tienes la parte laboral. Eso quiere decir que debes tomar en cuenta al menos dos grandes bloques a la hora de organizar tu tiempo. Entonces, hay cosas que tú haces fijo todos los días, por ejemplo, para las mujeres, preparar el desayuno, ¿ok? Preparar el almuerzo, llevar a los hijos al colegio, pudiera ser algo que se turnan papá y mamá. Entonces, un día le toca al esposo, otro día le toca a la esposa llevar a los hijos al colegio. Todo esto debe estar en bloques de tiempo que pudiéramos clasificar dentro de una gran categoría llamada temas personales, ¿ok? Y luego está la gran categoría de temas laborales. Para eso podemos utilizar herramientas como un calendario que se sincronice con tu celular. Uno de los mejores que hay ahorita, totalmente gratis, es Google Calendar. Entonces, ¿cómo se pudiera visualizar esto? Tú pudieras tener bloqueado en Google Calendar el horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana para preparar el desayuno y llevar a los hijos al colegio. Entonces, tienes un bloque rosado ya reservado en tu calendario para eso. Ya tú sabes que tú a las 8 de la mañana no te puedes comprometer para hacer ningún tipo de actividad que tenga que ver con trabajo porque ya tienes esa responsabilidad. Mientras que a nivel de trabajo estableces un bloque de tiempo para dedicarle única y exclusivamente al proyecto en el cual estás trabajando o la tarea que estás desempeñando de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces ese bloque de 2 horas lo lo tienes que reservar para el trabajo, le puedes poner otro color, por ejemplo, ese pudiera tener un color azul para distinguirlo del otro bloque. Y así tu calendario pues comienza a verse muy organizado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienes que poner en el calendario todo, 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 todo. La mayoría de los colegios hoy día, por ejemplo, para los que tenemos hijos, funcionan con un cronograma anual que te lo dan al inicio del año escolar. Pues al inicio del año escolar usted agarra su cronograma anual y coloca todo lo que tiene que ver con actividades de sus hijos en las cuales tiene que estar previamente en el calendario. ¿Qué más hay que incluir allí? Los cumpleaños. ¿Por qué? Porque qué mala coincidencia que tengas que trabajar en un proyecto importante justamente el día del cumpleaños de tu esposo o de tu esposa. Entonces, eso también hay que colocarlo allí, los compromisos familiares. Los feriados, por supuesto. Entonces, luego de colocar todo esto, tú empiezas a ver de qué espacio dispongo para trabajar en los proyectos y poder cumplir con las distintas fechas de entrega para las cuales me he comprometido si soy teletrabajador autónomo o para las cuales tengo responsabilidad con mi empresa si soy teletrabajador bajo relación de dependencia. Así es como funciona la distribución del tiempo, la distribución de los horarios. Y en cuanto a la dinámica del espacio, o sea, por ejemplo, la persona tiene que vestirse para teletrabajar, o sea, tiene que haber una rutina que te saque mentalmente de que estás en tu casa y te prepare para el trabajo. ¿Hay algunos consejos en cuanto a eso, Desiree? Sí, sí. De hecho, es importantísimo que así sea. Es importantísimo tener una rutina estable y por eso esa rutina debe estar contemplada en este horario que se está estableciendo el teletrabajador, ¿no? ¿Que hay flexibilidad? Sí, hay flexibilidad, pero hay que tener una rutina y por supuesto que es importante a nivel psicológico. No soy psicólogo, pero tengo experiencia con el tema a nivel psicológico, a nivel emocional, que te vistas, que te maquilles si eres mujer, que estés arreglado. No sabes en qué momento un cliente o tu jefe te va a pedir, mira, vamos a conectarnos un momentito por Zoom. Y entonces ahí salen los memes que están surgiendo En ahorita. pijama, Corriendo a tirar todo, a meter todo debajo de la mesa porque todo es un desastre y porque no tengo la apariencia adecuada para salir en cámara. Entonces, sí, primero que nada hay que tener un lugar
reservado para teletrabajar. Eso de el teletrabajador en pijamas todo el día acostado en la cama es un mito. O sea, primero te dañas la espalda, segundo no te concentras, vas a dormir más de lo que vas a teletrabajar. Y tercero, pues no tienes la presencia adecuada para participar en cualquier tipo de reunión. Entonces, sí, vestirse, tener una rutina y atenerse a esa rutina, pero también tener en cuenta la flexibilidad. Sí, un buen día puede que te sientas mal y trabajes desde la cama o desde la cocina. Un buen día, ¿ok? O en un momento puntual, pero no debe ser la rutina y no debe ser la norma. Excelente. ¿Cuál es el tema que ustedes impulsan desde Profesional Virtual sobre la legislación que debe regular el teletrabajo en Venezuela? ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes quieren impulsar una legislación? Sí, bueno, desde hace 2 años creé una petición en change.org. La creé yo a nivel personal y la he estado impulsando a través de mi empresa profesional virtual y de distintas vías. Em, es una petición por una legislación que promueva y regule el teletrabajo en Venezuela. Entonces, en Venezuela hace falta esa legislación justamente para crear reglas del juego entre contratante, entre empleador, entre teletrabajador, establecer responsabilidades, muy importante, porque se presentan muchos temas aquí de conflicto, de posible situación de conflicto. Por ejemplo, si el teletrabajador es un empleado, ¿quién debe costear el Internet? El servicio de Internet, que puede ser bastante costoso, visto que los servicios de Internet regulares no funcionan y la mayoría estamos teniendo que recurrir o nos vemos obligados a recurrir a servicios dedicados de Internet. Entonces, si tú eres un empleado, ¿quién debe costear el servicio? Si tú eres un empleado, ¿quién debe costear los equipos, por ejemplo? La PC, la laptop, qué tipo de control y hasta qué punto puede controlar el empleador a su empleado. Y si eres contratista independiente, hasta qué punto tú puedes exigir derechos laborales si tú eres un contratista. Entonces, todas esas cosas hay que definirlas. En Venezuela hay leyes que aplican de alguna manera al teletrabajo dentro de la ley del trabajo, ¿ok? No soy abogada, discúlpenme si no estoy utilizando los términos exactos legales porque no soy abogada, soy promotora del teletrabajo, pero sí me he documentado y de hecho tuve la oportunidad de conversar con una experta en la materia que explicaba, y abogado, que explicaba que hay legislación dentro de la ley del trabajo que aplica al teletrabajo, así como hay legislación en la ley de delitos informáticos, por ejemplo, que aplica también al teletrabajo. Pero no hay una legislación como tal en materia de teletrabajo. Y eso es algo en lo que estamos retrasados con relación a otros países como Colombia, como Argentina, como Brasil, como recientemente Chile, que interesantemente se ocuparon como medida de emergencia en crear una ley en materia de teletrabajo a raíz del COVID-19, porque el gobierno chileno tuvo la visión de darse cuenta de que de alguna manera u otra el teletrabajo los va a ayudar a la recuperación económica, porque ¿cómo tú recuperas económicamente un país en una situación de cuarentena? Bueno, excelente. Vamos a poner el link debajo de este video. Te agradezco muchísimo, deciré, todos los conocimientos que has compartido en este mundo que para algunos es novedoso. Y bueno, que el coronavirus nos empujó de un día para otro a las videoconferencias, al teletrabajo. Y bueno, pero tú tenías Sí. años en esto con una visión muy futurista. Eh, bueno, entonces te damos las gracias, nos vemos, esperamos que en el futuro te tengamos de nuevo en Código Inmobiliario. Y bueno, a todas las personas que nos siguen, los invitamos a hacer sus comentarios, a suscribirse al canal, a darle a la campana para recibir notificaciones. Y bueno, los esperamos la semana siguiente, la semana que viene, con otro interesante tema en Código Inmobiliario. Gracias a todos, feliz día. Muchísimas gracias.